para mí un placer de venir a hablar y a compartir un poquito de lo que sé y a empaparme también de su curiosidad. Mañana empezamos un módulo en especial de la formación. Agradezco de manera fundamental a la organización, a Rosana y a Antonio, porque ha sido todo un esfuerzo traer al Uruguay la Escuela Francesa de Biodescodificación Práctica. Y en nombre de la Escuela de Christian Fletch, pues bueno, vengo a contarles un poquito de esta mirada médica de la biodescodificación, porque seguramente los que están aquí, algunos están vinculados al tema de la salud, otros no, y esa es una de las grandes versatilidades que tenemos, y es poder encontrarnos con nuestra biología, y para eso no hay que ser sino seres vivos. Por lo tanto, bienvenidos a todos los que estamos aquí. Bienvenidas sus preguntas, sus aportes, sus curiosidades, con la intención también de decirles que esto es tan solo el abrebocas a un mundo que en algún momento se abrió para mí a través de una experiencia personal. Yo soy médico de la Universidad del Rosario, colombiana, como decía Rosy, ahora realmente muy de todo el área del sur. Y un día me encontré con una situación de salud y alguien me dijo, parece que están dictando unos cursos con los que la gente se puede curar un poco más rápido. Si bien es cierto con un paradigma un poco abierto porque soy médico y homeópata y practico medicina biológica también ya hace muchos años, me llamó la atención esto de encontrarnos en el interín entre la biología y la emoción, porque me quedaba como con ese faltante en mi práctica. Si bien es cierto, los que alguna vez han asistido a un homeópata saben que tenemos la particularidad los médicos homeópatas de explorar la emoción, lo cual los alópatas como tal en principio no hacíamos. Y digo no hacíamos porque cada vez más hoy hay mayor conciencia de que lo emocional impacta. En nuestras escuelas tradicionales no nos enseñan a acoger mucho la emoción de nuestros pacientes. Por supuesto que las vemos. Quienes rotamos por un servicio de medicina interna y veíamos un paciente hospitalizado por una enfermedad crónica, decían, sí, el viejito está triste, llamen al psiquiatra y pásenle una interconsulta. Pero nadie hacía una asociación entre la tristeza y probablemente algo de la patología a la que estaba presentando. Y yo me quedaba con un sinsabor frente a eso. No solo porque como ser humano había podido relacionar que en momentos difíciles de mi vida había presentado algunas enfermedades y que decíamos nos enfermamos de estrés, sino porque había algo más que yo quería descubrir y me encontré con la biodescodificación, sintiendo que para mí es un método que realmente me ha ayudado a transformar mi vida personal, sobre todo. Y además me ha ayudado a mirar de una forma distinta a mi paciente y encontrarme con el paciente de una manera mucho más completa, de tal forma que sí se ha vuelto un camino de vida. De tal forma que estudié 3 años de biodescodificación con la escuela, que tuvimos el gusto de tener nuestros maestros franceses en Colombia, y luego de eso aplicar para ser profesora, de lo cual ya hace aproximadamente 4 años estoy ejerciendo y llevando y transmitiendo este mensaje por el mundo. De manera coherente y feliz porque está integrado en lo profundo de mis células, a donde los voy a invitar que vayan hoy y me escuchen desde ahí. Sus células están escuchando más que su cabeza y a algunos les resonará y les brincará el corazón y dirán, esto me parece interesante. Y al que no, igual se va a llevar algo, porque en cada experiencia siempre aprendemos un poco y nos podemos conectar a una experiencia nueva que nos abrirá hacia nuevas conciencias, que es la intención fundamental de biodescodificación. Así que, bueno, una mirada médica de la biodescodificación lo que viene a decirles es, abrámonos ante la curiosidad, sumerjámonos un poco ante la aventura. Tengo como uno de mis gustos fundamentales el buceo y siempre digo que la bio es como hacer una buena inmersión. Uno se equipa y simplemente baja con su traje a ver qué se encuentra. Puede ser un pez payaso o un tiburón, nunca sabemos. Vamos a ver con qué se encuentran ustedes hoy con ustedes mismos. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, esto no es tan nuevo. Resulta que ya para muchos de nosotros es conocido que Carl Jung decía,
la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y es interesante porque ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pensado hasta hoy lo que nos han enseñado sobre la enfermedad? A la enfermedad hay que atacarla, por lo tanto tenemos ligas contra las enfermedades. A la enfermedad hay que quitarla, porque la enfermedad es algo que también puede tener un origen un poco divino. Si no nos hemos portado muy bien, a veces nos dicen que nos enfermamos tal vez por castigo, y entonces que alguien nos venga a decir que la enfermedad tiene una intención positiva y viene a darnos un mensaje interesante y viene a decirnos, hey, has estado como perdido un poco de ti, pues nos genera definitivamente un nivel de curiosidad. Puesto que cuando ustedes han estado enfermos, seguramente han tenido que parar, han tenido que mirar algo distinto. Y esa es la intención. Entonces la enfermedad se nos vuelve un buen amigo y no el enemigo al que vamos a tener que derrotar. Y vamos a darle hoy una nueva mirada a la enfermedad, como nos podemos dar una nueva mirada a nivel de nosotros mismos cuando estamos ante una condición particular. Bien, Christian Fletch, que es el director de la escuela y el padre de la biodescodificación, es un enfermero francés y un hombre fundamentalmente curioso. Seguramente van a tener el gusto de tenerlo en un futuro muy próximo en Uruguay. Quienes ya lo conocen saben que Christian, la particularidad que tuvo siendo estudiante de enfermería, era realmente sentarse a escuchar a los pacientes y darse cuenta de que los pacientes tenían un discurso emocional que estaba en relación con las enfermedades que estaban teniendo. Nadie más que una enfermera o un enfermero está en contacto cercano con el paciente. Porque los médicos a veces nos pasamos por las salas, dejamos órdenes médicas, pero un enfermero está en el encuentro que acoge, que recibe, que toca, que realmente se interrelaciona. Y entonces Christian, un poco con este sinsabor de cuando hemos tenido insatisfacciones, se han generado grandes cambios en la humanidad. En un momento determinado decide que va a buscar qué es lo que falta en relación a esa noción de emoción en relación al conflicto. Y entonces se encuentra con 3 personajes principales que les voy a contar más adelante, pero que en relación a lo que él estaba haciendo, empieza a estudiar PNL y sobre todo lo interesante es que hace una integración del abordaje de la enfermedad, pero desde la biología. Es decir, nosotros vamos al cuerpo y es como el gran plus que tiene biodescodificación. Eso hace que nos diferenciemos de los procesos psicoterapéuticos, que bien es cierto, siendo muy valiosos, nos quedamos en el entendimiento de la situación. Pero ¿cuántos de nosotros ya hemos entendido las situaciones? Y hemos dicho, sí, yo ya lo entendí. Yo ya comprendí que tuve una situación emocional difícil en mi infancia, pero que cada vez que me pongo en contacto con una situación particular, se despierta nuevamente en mí un síntoma físico emocional que, aunque entendí, sigue apareciendo. Y entonces en el abordaje de la biología vamos a ir a otro lugar. De tal forma que para Christian Fletch toda enfermedad es la metáfora de un conflicto emocional. Entonces empecemos a ligar conflicto, emoción y síntoma, como una tríada que se va a estar interrelacionando en un lenguaje donde cada vez que tengas un síntoma, lo que te voy a proponer es que empieces a decir qué me está diciendo el cuerpo en relación a qué emoción precisa. Empecemos a hacernos preguntas. La siguiente. Entonces se encontró Christian Fletch con 3 personajes en momentos históricos distintos. Por supuesto, con el Dr. Hammer, quienes sabemos que a través de la nueva medicina germánica, lo grande que aportó Hammer, recientemente muerto, fue darle origen y sentido a la enfermedad. Hammer se encuentra con esa estructura de la biología donde hace una relación entre lo que sucede en un momento preciso a lo que le llamamos bioshock, que él le llamó DHS, el síndrome de Dick Hammer, en relación a la muerte de su hijo, con una enfermedad precisa, en el caso de él, habiendo asesinado a su hijo en un trágico accidente, él luego presenta un cáncer de testículo. Curioso, el testículo,
órgano que produce las células que perpetúan la especie y que generan hijos, genera un tumor a ser más testículo cuando se pierde el hijo. Y entonces hace una relación entre un órgano preciso con una emoción precisa y le da esa estructura y ese sentido a la enfermedad a partir de un instante que vamos a reconocer como el bioshock. Desarrolla sus 5 leyes y esa estructura es tomada como uno de los pilares fundamentales por Christian Fletch. En segunda instancia, Fletch se encuentra con Milton Erickson, un médico psicoterapeuta americano de otra corriente que lo que le da es la estructura al inconsciente y que a través de la hipnosis se encuentra con un método breve, dulce y eficiente para acceder a ese lugar del paciente a donde él no había tenido contacto y acompañarlo a movilizar el instante preciso de un drama vivido. Porque estamos llenos de dramas. Nuestra vida ha sido un conjunto de experiencias. Y entonces el aporte ericksoniano del método de biodescodificación es esa estructura donde hacemos un abordaje en ese lugar que nos maneja como los hilos de una marioneta, que es el inconsciente. Sabemos que el inconsciente lleva a cabo más o menos el 85-90% de nuestra vida, aunque creemos que la llevamos conscientemente. Y entonces si lo movemos desde ahí, tiene un impacto rápido, eficiente, en un método que es breve. Y complementa esta triada tan interesante el psicólogo Marc Frechet, un francés que encuentra, no a través del método como tal, sino de los ciclos biológicos, es decir, de momentos que se van repitiendo en nuestra vida y de algo que se llama el proyecto sentido, es decir, la idea que tenían nuestros padres aproximadamente entre 9 meses y el momento de la concepción, y que nos entrega un decreto, un mandato de para qué vamos a venir a la vida. Ese es el curso que vamos a desarrollar en los próximos 4 días a partir de mañana, en donde nos vamos a dedicar un poco a este trabajo de Frechet, a decir, bien, cuando nosotros fuimos concebidos, ¿cuál fue el mandato que recibimos de los padres? Mandato generalmente inconsciente para ellos e inconsciente para nosotros. Pero que sin darnos cuenta, como los hilos de una marioneta, nos ha movido la vida. Al igual que ver que tenemos ciclos, momentos que se repiten de acuerdo a nuestra autonomía, de acuerdo a los años vividos, y que además, en una tercera instancia, de acuerdo al lugar que ocupemos dentro de nuestra familia, también tenemos unas características y unas similitudes con otros que nos dan unos encuentros de mayor armonía o disarmonía en las relaciones con los demás. Entonces, en el trabajo de Christian Fletch, al encontrarse con la estructura que da la nueva medicina germánica, el manejo y el acceso al inconsciente y el complemento que da Frechet dentro de estas 3 propuestas, construye un método terapéutico donde une la emoción con el conflicto biológico a partir del sentido que se le da a un síntoma como una forma de expresión del cuerpo de algo que no hemos escuchado. Y les pregunto, ¿qué tanto escuchan su cuerpo? ¿Qué tanto están realmente familiarizados con sus propias necesidades? Porque en general estamos acostumbrados a comer a las horas que hay que comer, no cuando tenemos hambre. A dormir las horas que nos quedan para dormir, no realmente cuando tenemos sueño. O incluso, cuántas necesidades insatisfechas quedan permanentemente guardadas en nosotros que luego terminan gritándose a través de una enfermedad. ¿Cuánto de peligro en el ambiente estamos percibiendo cuando hacemos una gripe? Puesto que simplemente hay una noción de un entorno peligroso aéreo al que tengo que estornudar o toser, que son formas de expulsar, o simplemente producir moco a nivel de mis mucosas, donde el moco es simplemente una sustancia protectora. Entonces empieza a adquirir sentido cuando la manera en que yo me enfermo tiene relación con una situación conflictiva que he vivido recientemente.
Y entonces, si escuchamos el cuerpo, si estamos en nuestros ritmos, si le damos lugar a nuestros ciclos, seguramente estamos viviendo en unas mejores condiciones de salud. Pero el medio, el entorno, el momento histórico que vivimos nos aleja permanentemente del encuentro con nuestras propias necesidades y nuestra biología. Por lo tanto, el nivel de enfermedad cada vez es más alto, incluso de enfermedades, como sabemos médicamente, cada vez más difíciles y más tempranas, verbigracia a las enfermedades autoinmunes, que hoy en día han encontrado un lugar particular cada vez más increciendo dentro de nuestras sociedades. Porque tal vez estamos tan desidentificados con nosotros mismos, con nuestras necesidades, con nuestro yo y nuestro ser como tal, que entonces están apareciendo síntomas que nos vienen a decir, hey, llegó el momento de reencontrarte contigo mismo. Y es un poco, esta es la propuesta que hace Biodescodificación desde el encuentro de estos 3 personajes y donde Christian Fletch integra esto y le da la condición terapéutica para que a través de ejercicios simples que llamamos protocolos, el paciente pueda acceder a su cuerpo y a sus emociones para transformar lo que en su momento fue un lenguaje de auxilio que llamamos síntoma y poder encontrar nuevamente el retorno y el camino a la salud. Entonces empecemos a pensar que la enfermedad no es un problema, es la solución. La solución a eso que no hemos podido escuchar de otra manera, que a veces aparece simplemente con una sensación. Muchos de nosotros a veces tenemos como un malestar en el pecho que no podemos describir tan preciso, que quizás le podemos llamar ansiedad, algo me pasa pero no sé qué es. Y como no le puedo poner palabras, además en un grupo humano donde estamos tan carentes de lenguaje en ciertos momentos, puede aparecer una sensación física inicial. Si esa sensación física no adquiere un lenguaje, no le damos un sentido, porque los seres humanos necesitamos darle sentido a lo que vivimos y a lo que sentimos, el síntoma puede aparecer entonces como una forma, como la punta del iceberg, de venir a dar una intención de solución a un lenguaje no expresado. Entonces, ante una situación particular, el cuerpo en su biología hace una respuesta de adaptación. Permanentemente nos estamos adaptando. Ante un clima como el de hoy, pues tiritamos de frío, especialmente si uno es colombiano y no se puede adaptar a esto tan fácilmente. Tiritamos del frío. Y entonces veo a los chicos, por ejemplo, en la tarde de hoy, veía a los chicos saliendo del colegio en shorts y las niñas en camisetitas, y yo decía, esto es una real respuesta de adaptación, no saben cuánto traje tengo aquí puesto y no he logrado calentarme. El cuerpo permanentemente se está adaptando. Si tenemos calor, empezamos a sudar. Si tenemos frío, tiritamos. Si nos está haciendo falta agua, las mucosas se secan. Así que constantemente, para sobrevivir, necesitamos tener una respuesta de adaptación a cada instante, y eso se hace desde la biología y de manera inconsciente. Ninguno de nosotros aquí está pensando cuál está siendo su frecuencia cardíaca al estar sentado en estos momentos en reposo. Pero si tuviéramos una situación de peligro, nuestro corazón latería muy rápido y muy fuerte como una respuesta inmediata ante una situación de estrés para sobrevivir. Entonces, la enfermedad se convierte en esa respuesta de adaptación, en esa metáfora del momento, en ese intento de solución de decir, vengo a decirte algo que hasta hoy no habías escuchado. Escúchame a través del síntoma. Adelante. ¿Por qué es importante adaptarnos? Porque es la única manera de sobrevivir como especie. Sabemos que la supervivencia es el primer programa biológico. Nos adaptamos como individuos, nos adaptamos como especie, con la intención de sobrevivir, de perpetuarnos, que es el programa biológico más importante, y además bajo un parámetro de eficiencia. Para la biología lo que no sirve se atrofia, así que cuidado, chicos. Hay que utilizar todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Lo digo por las terceras molares, no sé en qué están pensando. Los que son odontólogos aquí saben que las cordales o terceras molares están dejando de salir.
porque ya no tenemos, bueno, aquí todavía hay muy buenos pedazos de carne que mascar, sin duda, estos asados deliciosos que nos comemos en Uruguay. Pero si ya comemos tanto McDonald's, ya para qué tenemos tantos molares, entonces ya no están saliendo las terceras molares, las estamos perdiendo. Así como los elefantes en África están perdiendo los colmillos porque se los arrancaban, entonces es mejor que no salgan. Por lo tanto, tenemos una adaptación, tanto como individuos, como de especies al cabo de las generaciones. Esto es importante para la biología, puesto que la enfermedad se convierte en una respuesta de adaptación biológica. La siguiente. Ejemplos de adaptación biológica, muchos. ¿Qué hace un oso cuando va a hibernar? Previo a eso, ¿alguien sabe? Comer, exactamente. ¿Y comer para qué? Para reservar, para guardar. ¿Cuál es la bodega de la biología a nivel de órgano? La grasa. ¿Y dónde podemos guardar grasa también en forma de glucógeno? ¿Y guardamos energía en forma de glucógeno? En el hígado. ¿Y a alguno de ustedes les suena tener hígado graso? Ah, ¿y si no son osos, por qué tienen hígado graso? Porque en el conflicto del hígado graso está el temor a no tener al futuro. Porque cuando yo tengo el miedo de no tener, de que me va a faltar en el futuro, condición que es bastante extraña en un país como este y como los nuestros, ¿no? Eso debe pasar en otros países, pero no aquí. Estamos llenos en América Latina de pacientes con hígado graso porque estamos llenos de temor a que nos va a faltar, desde la noción de nunca nada es suficiente, y además en esta mirada colectiva del miedo y de que nos va a hacer falta, quien tiene la posibilidad de hacer el conflicto guarda grasa en su hígado como una forma de adaptación biológica de su biología a decir, si me va a hacer falta, yo sé dónde guardar, en el hígado. Ahí tenemos la cuenta bancaria como respuesta biológica de adaptación. ¿Bien? De igual manera, como pasa con los camaleones, necesitan cambiar los colores para sobrevivir. O tuve la oportunidad de estar en Galápagos y de ver estas iguanas muy especiales que al no tener un sistema renal que fuera capaz de manejar la sal a nivel de las glándulas salivares, se encargan de tener unos pequeños organelos adaptativos que les permiten escupir la sal, puesto que su riñón no es capaz de manejar el sodio como en el resto de los animales. Entonces escupen la sal y la isla de estas iguanas es una isla blanca, porque están escupiendo permanentemente sal. Respuestas de especies a la biología para sobrevivir. Y si ahora lo que les digo es que la enfermedad es una respuesta de adaptación a la biología que vino a hacer por nosotros algo más importante y menos grave con la intención de que sobrevivamos de la mejor manera, ¿cómo puede empezar a ser la relación con la enfermedad y con su cuerpo a partir de ahora? ¿Qué les empieza a quedar? Entonces, la enfermedad para la biodescodificación es una respuesta de adaptación del cuerpo basado en la biología ante un instante dramático. Noten ustedes que estoy hablando de un instante. En biodescodificación encontramos un instante preciso más que una historia. Un instante dramático al que llamamos bioshock, que les voy a contar ahora en un ratito cuáles son sus características, y que afecta a la persona con una emoción muy específica. Una emoción precisa, de acuerdo a mi historia y de acuerdo a mi sistema de creencias, que es lo que es el soporte o la base para que yo me pueda enfermar de ciertas cosas. Por lo tanto, nos enfermamos de lo que podemos, no de lo que queremos. ¿De acuerdo a qué? A nuestro sistema de creencias. A un instante preciso dramático, a una situación que me generó una emoción conflictiva precisa y que hace que se genere un conflicto que se mantiene vigente en el tiempo y cuya manifestación es el síntoma. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un síntoma, si tenemos un síntoma como dolor en el hombro derecho, y lo que me está doliendo es el hombro y no puedo cargar, voy a encontrar en relación a la biología para qué sirve el hombro
en relación a lo que para mí tiene que ver con lo derecho, una situación en la que tal vez no me estoy sintiendo capaz o con el buen valor para apoyar quizás a mi pareja, puesto que el hombro derecho puede estar en relación con el que está al lado, por ejemplo. Y entonces vamos a encontrar una frase que está en relación con la biología, de acuerdo a la función del órgano, en donde vamos a compartirla con el paciente como una hipótesis para que encuentre un instante preciso en donde vivió un drama cercano al inicio del síntoma. ¿Cuándo aparece el síntoma? Cuando el conflicto ha estado vigente y no se ha solucionado y tiene que llegar como una forma de decir, hey, alguien que venga a mirar lo que no se ha mirado hasta ahora. Entonces la enfermedad es una solución interior ante una necesidad biológica no satisfecha en un momento preciso en el que no tuvimos solución. Tenemos un mundo exterior completamente cambiante y unas necesidades internas que en general son constantes. Todos necesitamos alimentarnos, necesitamos tener un entorno cálido, necesitamos sentirnos amados. Como seres humanos compartimos estas necesidades, pero el entorno exterior es cambiante y no siempre mis necesidades se satisfacen. Si yo tengo frío y quiero que estemos a 25 grados, pero estamos a 6, tengo una necesidad interna no satisfecha. El exterior no va a cambiar a mi gusto, sería demasiado narcisístico pensar que el clima uruguayo va a cambiar porque yo tengo frío. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Mi biología. ¿Y qué necesito hacer? Temblar, porque va a ser la forma de poder poner en movimiento mi cuerpo para generar calor y entonces satisfacer la necesidad no satisfecha. De igual manera, piénsenlo como un síntoma. En el ejemplo que teníamos, si yo empiezo a guardar grasa en mi hígado, es porque estoy solucionando biológicamente el temor a la carencia, porque hace 3 meses tengo un crédito con el banco y hace 3 semanas me llamaron a decirme que tengo una cuota atrasada y que necesitan que pague y yo ando con el sueldo a ras. Así que si no se puede solucionar afuera, el cuerpo de una manera muy benévola e indulgente dice, no te preocupes, yo hago por ti adentro lo que tú no puedas solucionar afuera. Yo te guardo en la bodega. Yo guardo por si te llega a hacer falta. Y así con cada uno de los síntomas. También es una metáfora de un momento de la vida. Cuando hablo de una metáfora es que en una situación precisa, un ejemplo bastante simple de esto son los accidentes. Para nosotros los accidentes no son tan accidentes. Así como las enfermedades tienen una connotación y una representación, de igual manera un accidente. Si yo tengo un accidente y de pronto voy en mi automóvil y alguien me choca por detrás y tengo una caída de mi cuello y hago una cervicalgia, un dolor de cuello por un latigazo cervical y quedo agachada, quizás una buena pregunta es, ¿a qué me estoy sintiendo sometida? ¿Enfrente de quién? ¿Sumisa? ¿Enfrente de quién? ¿Impotente para tener la cabeza agachada frente a quién? Es decir, unimos los síntomas en una relación conflicto emocional, un instante preciso vivido de manera dramática, no solucionado, y un conflicto que se manifiesta a través del lenguaje del cuerpo, de la expresión del lenguaje del cuerpo. Entonces, cuando les planteamos de esta manera la enfermedad, yo les diría, ¿qué pasa si ante la enfermedad ahora te encuentras con una oportunidad? ¿Qué te parece si en cambio de quitar la enfermedad, lo cual no significa que no vayas al médico, hagamos esa aclaración muy importante? Al revés, biodescodificación es un método terapéutico que motiva e incentiva la parte médica, diagnóstica y terapéutica. Es lo que hace que yo pueda estar aquí hoy parada, si no sería completamente incoherente a mis principios y valores. Pero que teniendo un diagnóstico médico,
No solamente nos encarguemos de aliviar el dolor, lo cual es necesario como un acto humano, sino encontrar en el dolor o en la enfermedad una oportunidad para tomar una conciencia necesaria. Una oportunidad para abrirnos a un portal y de mirar en el lenguaje del cuerpo qué nos está queriendo decir el síntoma en razón del sentido biológico, de la utilidad, de la función del órgano que en un momento dado está comprometido. Si alguien tiene un dolor, por ejemplo, en las rodillas y que se incrementa cuando se inclina, cuando se arrodilla, dentro de esta mirada uno podría plantearse si esta no es una oportunidad para ver a lo que se siente arrodillado frente aquí. El dolor de estar en un contacto impuesto, de estar sometido ante una autoridad, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, ¿a quiénes les duelen las rodillas? ¿A los jóvenes en la adolescencia o a las personas mayores? Dos momentos de la vida en donde en general se tienen que arrodillar frente a otros. Los adolescentes a veces frente a las normas de los padres y los adultos mayores frente a las normas de los hijos. Y ahí pueden aparecer los dolores en rodilla. ¿Para qué nos sirven las rodillas? Para arrodillarnos, para inclinarnos. Entonces a mí me puede doler una rodilla si me estoy sintiendo metafóricamente en conflicto en relación a sentirme arrodillada frente a algo. Entonces, si yo ahora veo la enfermedad como una oportunidad y empiezo a tomar conciencia a través del síntoma y me doy cuenta que el cuerpo expresa eso que no ha sido escuchado, yo empiezo a encontrarme conmigo misma en un lenguaje en el que yo me hago cargo y responsable de mi proceso de enfermedad. Y esa es otra de las cosas que a mí en particular me generan una gran atracción como médica de la biodescodificación. Y es que en el contexto médico-paciente, el paciente generalmente está infantilizado frente a la enfermedad. Es más, está un poco desresponsabilizado. Tiene una enfermedad, se la lleva al médico, como quien le lleva un objeto y le dice: doctor, mire, aquí le traigo mi lupus eritematoso, se lo pongo encima de la mesa y mire a ver usted qué va a hacer con eso. Los médicos que hemos sido mal criados en las facultades, entonces tomamos esa enfermedad del paciente y además creemos que somos nosotros los que sabemos qué hacer con la enfermedad, y solo nosotros, ¿no? El paciente no sabe, el médico generalmente es el que sabe, y además tiene la autoridad de decirle al paciente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué horas lo tiene que hacer, y cuidado paciente en ir a desobedecer mis órdenes porque si no, no cuente conmigo. No sé si les suena un poquito este modelo, ¿no? Y hay de que vaya a ver a otro médico, porque es que está dudando de mi capacidad. Bueno, este modelo me atrae profundamente porque nos pone en un encuentro muy humilde y además muy tranquilo, porque la enfermedad del paciente es la oportunidad que tiene el paciente para ver lo que no ha visto y yo simplemente vengo a acompañarlo. Y a mí me gusta ser acompañante y estar bien acompañada. Entonces, lo acompaño a que se haga cargo de ver en él lo que no ha podido ver hasta ahora, lo que el lenguaje de su síntoma le viene a expresar, a que acceda a sus propios recursos para que se dé cuenta qué le sirve, qué no le sirve, qué necesita cambiar, que llegó el momento de transformar, que hay que hacerle una actualización, porque los dramas de la infancia pues nadie los va a cambiar. Los dolores de lo vivido, no vamos a cambiar el pasado, pero sí podemos resignificarlo y responsabilizarnos ahora de escribir un nuevo libreto. Y cuando lo hacemos desde la biología, en mi experiencia lo que sí puedo contarles es que hay un cambio y una transformación real a lo que le llamamos sanación y que una forma de abordaje es a través de la biodescodificación. Entonces es un encuentro distinto donde podemos subir una montaña y seguramente acceder a unos niveles de conciencia superiores en el encuentro con nosotros mismos. ¿En qué nos basamos fundamentalmente? En el sentido biológico del síntoma. Cada órgano tiene una función precisa. El pulmón, a través del alveolo pulmonar, se encarga del intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y eso lo hace el alveolo, eso no lo hace el hepatocito.
¿verdad? El riñón se encarga de filtrar la sangre y determinar qué se va en forma de orina y cuáles son todos esos electrolitos y con qué agua se queda para mantener un equilibrio o homeostasis corporal. El cerebro se encarga de generar todos nuestros comandos de control para enviar las órdenes a todo el sistema. Y si hay algo maravilloso del cuerpo humano, que realmente tiene una perfección que no deja de sorprendernos cada día, es tener funciones precisas por órganos, por sistemas, en un nivel de cooperación que realmente genera la eficiencia de ser los seres humanos que somos. Por lo tanto, en biodescodificación, el síntoma per se nos va a dar la clave del lenguaje, del código en relación a lo que el cuerpo quiere decir. Si tengo un problema a nivel pulmonar, si tengo un problema a nivel de los alveolos, estoy ante un conflicto que tiene que ver con el intercambio entre la vida y la muerte. Porque tener vida es tener oxígeno y estar en la muerte es no poder captar el oxígeno. Es tan simple como esto, es un pensamiento biológico. De tal forma que si yo tengo un problema a nivel de los alveolos pulmonares, he tenido un conflicto en relación a un instante vivido dramáticamente en donde me sentí sin vida, encontrándome con la muerte. Y a partir de ese instante, de ese bioshock, de ese drama vivido, la vida tuvo otro giro. Las cosas cambiaron, es un antes y un después. Y vamos a basar en el sentido biológico, en la utilidad, en el para qué del síntoma, cada una de estas funciones para darnos cuenta entonces y encontrar la clave que está diciendo el síntoma. Lo que hace un descodificador es tomar ese código. Yo les digo a los estudiantes en la formación, somos como Sherlock Holmes, andamos con nuestra lupita buscando un poco qué es lo que el síntoma le quiere decir al paciente. En este caso, ¿qué te quiere decir a ti? Y de acuerdo a la función del órgano comprometido, vamos a tener unos conflictos específicos y precisos que no dependen de la subjetividad, sino dependen de la función biológica del órgano comprometido. Si yo tengo un problema en la tiroides, bastante frecuente hoy en día todos los trastornos de la tiroides, una glándula que tiene que ver con el metabolismo, si el metabolismo está más acelerado, si está más lento, estamos hablando de un problema de tiempo. ¿Es más rápido o es más lento? Por lo tanto, si tengo un hipotiroidismo, que es una disminución de la función de la glándula tiroidea, puedo predecir desde la biología, de acuerdo a este sentido biológico, que el paciente tuvo que volver el tiempo más lento adentro porque afuera todo iba muy rápido. Puesto que la respuesta de adaptación biológica la hago internamente, ya que el exterior no va a cambiar a mi gusto. Entonces, si a algunos de ustedes les falta tiempo, todo va demasiado rápido, quisiera que el tiempo fuera más lento, pero en un instante preciso quisieron enlentecer el tiempo y no pudieron, quizás el hipotiroidismo ha sido la forma de mostrar que hay un conflicto vigente en relación a ese tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? ¿Va dándose una idea? Si alguien tiene un síntoma en particular que quisiera darle un sentido, bienvenidas también sus apreciaciones. Así que para nosotros el síntoma es un código, y un código como los QR, de carácter biológico, y netamente nos basamos en la biología. Es una expresión, es como cuando a nosotros nos suena el teléfono. El teléfono per se no nos dice nada. Bueno, ahora el teléfono per se nos volvió todo. Pero el teléfono per se, si tenemos nuestro móvil, no hace nada. Pero cuando timbra, nosotros lo tomamos sabiendo que va a venir un lenguaje, una información, una expresión. Y cuando contesto, me viene a dar una información de algo, de alguien. Así se comporta exactamente el síntoma. El síntoma simplemente es una forma de comunicación del inconsciente biológico, del inconsciente de las células.
Es a través del síntoma que esa célula grita y dice, hey, necesité volver el tiempo más lento porque todo afuera iba demasiado rápido. Oye, es demasiado peligroso recibir la dulzura y hay que resistirse al amor. Y entonces aumento la insulina en la sangre y a eso le llaman diabetes. Entonces es una forma de expresión con una intención positiva. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no hay que ir contra nadie, aquí hay que escucharlo. Yo digo que los síntomas son como los hijos adolescentes cuando nos hacen pataletas. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos adolescentes, nosotros sí. Y entonces a las hijas adolescentes cuando hacen la pataleta, ¿qué hay que hacer? Acogerlos. Ven a ver, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el lío que tienes? ¿Qué es lo que te tiene tan harta? ¿Qué es lo que te tiene tan aburrido, verdad? Porque si te escucho, seguramente me voy a poder encontrar contigo de otra manera. Y si te escucho, entonces ya no vas a tener que gritar todo el tiempo. Porque además, entre menos te escucho, más gritas. O si dejo de ver cuál es tu utilidad, cuál es el significado. Cuando no escuchamos el síntoma y simplemente lo queremos cortar, es un poco como la metáfora de cuando en nuestro automóvil se prende el bombillito de la gasolina, especialmente si somos mujeres, los hombres son distintos. Pero si nosotras vamos en el automóvil, en ese que tiene todos los bombillos para que nos diga todo, como me gusta a mí, y se prende el de la gasolina, ¿a quién de nosotras se le ocurriría bajarse, cortar el cable que permite que el bombillo se prenda y seguir? A nadie. Porque si yo hago eso y me subo al automóvil, digo, ¿se solucionó el problema? ¿Se solucionó el problema? No. ¿Qué va a pasar? Que 15 kilómetros adelante me quedé varada en la vía Punta del Este y no pude llegar a la playa, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando se prende el bombillo? Hay que ir a la estación de gasolina más cercana y poner gasolina. Hay que resolver el problema. Bueno, y entonces, ¿por qué el síntoma hay que quitarlo? ¿Calla el dolor? Porque hay que callar el dolor. Claro, el dolor hay que disminuirlo. Es un acto humano, humanitario. Pero hay que darle lugar a que grite para que luego pueda callarse. No hay que taparle la boca porque por algún lado va a salir la energía. Eso es lo que sucede cuando vivimos un momento dramático preciso. Por algún lado, esa energía que quedó atrapada en el inconsciente biológico va a salir. Y la forma en la que está saliendo es como síntoma. Por lo tanto, al síntoma hay que escucharlo. La enfermedad entonces es una reacción excesiva de supervivencia que sucede en un contexto preciso, ante una situación concreta, ante un momento particular. En biodescodificación, a través del trabajo práctico que realizamos, vamos a encontrar ese instante preciso donde el paciente se encontró en un drama y donde vivió una situación en particular, donde la emoción quedó atrapada a nivel de las células y que se transformó en el futuro en un lenguaje que se llama síntoma. Y noten ustedes que es una reacción excesiva de supervivencia e incluso, aunque suene atrevido, hasta el cáncer para nosotros es la mayor reacción de supervivencia ante las situaciones máximas con la intención de que el individuo siga vivo. Así que alguien que tiene un cáncer es una persona que está gritando por vivir, por ejemplo. Vamos a ese momento, el que para nosotros es el momento clave, a donde vamos a buscarlo en el proceso terapéutico, y es el momento del bioshock, el momento del drama, en lo que Hammer le llamaba el DHS, que es un instante preciso dramático, que me coge por sorpresa, que lo vivo en aislamiento, es decir, que aunque tengo muchos alrededor, no pude expresarlo y lo viví solo en mi interior, y que además no tiene solución aparente. Estas son las características para que yo pueda determinar que he vivido un bioshock. Ejemplos de un bioshock. Voy paseando por mi perro por la calle, de pronto se suelta la correa, el perro atraviesa la calle y un carro pasa y lo atropella. El instante preciso es en el momento donde veo que las llantas del automóvil están pasando por encima de mi muy amado perro.
En ese momento era sorpresivo, yo estaba paseando con el perro, no tiene solución porque no alcancé a protegerlo, lo vivo en aislamiento porque no tengo con quién gritar o llorar en ese instante y porque además es dramático puesto que amo a mi perro profundamente. Características de un bioshock. Esas situaciones que nos sorprenden, que puede verse biologizado en un síntoma, por ejemplo, a nivel de la uvea. La uvea es una estructura de protección del ojo, en donde si yo tengo una inflamación a lo que se le llama uveitis, esto es un caso, por ejemplo, de la vida real, hubiera querido protegerme de la mirada del drama de haber visto a mi perro morir. Entonces es la uvea la que se inflama. Pero quizás si para mí mi perro es como un hijo, y hoy en día que tenemos perrijos, como me decía una paciente hace poco tiempo, o donde ya hay tantas parejas que decidieron no tener hijos y que ahora sus mascotas reemplazan los hijos, valga la pena decir que para nosotros puede ser en el contexto de lo real, de lo simbólico también o de lo virtual. Si para mí mi perro es un hijo y yo realmente hubiera querido protegerlo y no lo hice, puedo desencadenar un cáncer de mama izquierdo, puesto que el seno izquierdo en las mujeres diestras corresponde a la estructura de protección del hijo. El seno produce leche y la leche es la primera forma en que las hembras cuidan su cría, amamantándolos, alimentándolos. ¿De acuerdo? Así que, de acuerdo al drama vivido por mí, de acuerdo a la emoción que yo encuentre en ese instante preciso del bioshock, voy a presentar una u otra patología. ¿De qué depende? Del sentido propio que le doy. Desde ahí la biodescodificación individualiza completamente. Y en eso se parece mucho a la homeopatía, lo cual para mí adquirió mucho sentido en mi práctica. Porque más allá de que el evento externo sea el mismo, cada uno de nosotros podemos vivir el mismo evento. Alguien, por ejemplo, en relación con el perro diría, ok, se murió un perro, ya está, es el perro. Y otro podría decir, no, es que mi perro es como mi hijo. Y otro diría, no, es que yo hubiera querido ir a protegerlo con la mirada. Por lo tanto, el evento externo deja de ser importante y el sentido interno que le doy al evento es lo que le da la característica personal y lo que nos permite determinar uno u otro síntoma en aparecer. Por lo tanto, biodescodificación es un método que individualiza y que le da lugar, más allá de la historia, al sentir profundo que el paciente ha percibido en un instante preciso, al que llamamos bioshock, que es un drama. Con eso hacemos todo un camino, no vale la pena extendernos en este momento, solo quiero dejarles la idea que ante una situación externa nosotros pasamos por actos, por pensamientos, por sentimientos, pero que se hace un camino a la biodiana, como cuando nosotros estamos tirando una flecha al centro de una diana, y es en ese centro en donde queda impactado a lo que nosotros le llamamos resentir, que no tiene que ver nada con resentimiento, pero tiene que ver con ese impacto de esa huella, de esa vivencia dramática que queda impactada en las células. Por eso para nosotros no es importante que el paciente recuerde, no nos interesa que el paciente se acuerde de lo vivido, porque sabemos que el lenguaje de la célula es la que va a ser la expresión de esa huella que quedó impactada en el momento del drama. Y ese impacto guardado allí le llamamos ressentir, que es volver a sentir lo que quedó impactado en un momento preciso. Y tenemos formas terapéuticas para hacer ese camino de manera corta y eficiente. Siguiente. Basándonos entonces en dos cosas, si bien es cierto, dentro del método terapéutico, al menos para mí, durante mi práctica médica, siempre fue la lógica racional la importante, que es la que en general le damos mucho lugar en nuestra cultura, lo que sabemos, lo que conocemos, justificar, pensar, racionalizar, entender, que es muy importante. El trabajo de biodescodificación lo hacemos desde el otro lado cerebral, desde el hemisferio que tiene que ver con las emociones, con lo inconsciente, con el lenguaje de lo biológico, con lo creativo,
con lo simbólico, con lo metafórico, allí donde el inconsciente como un niño se deja encontrar en la simpleza, pero en la magnificencia de eso que él se deja explorar, puesto que los síntomas para nosotros están en relación a lo emocional, es en nuestro cerebro derecho en donde trabajamos fundamentalmente con nuestros pacientes. Basado en que nosotros podemos tener hechos reales igual a los imaginarios, y para todos nosotros nos suena raro que sufrimos más por lo que nos imaginamos que va a pasar que por lo que realmente pasa. Y que esto de sufrir por si acaso muchas veces nos enferma tanto como si realmente estamos viviendo una situación. Por lo tanto, en biodescodificación le damos la misma importancia a lo que se vive de manera real como a lo que imaginamos. En el caso, por ejemplo, del hígado graso, donde hablamos de el temor a no tener en el futuro, puesto que les aseguro que todos los que estamos aquí tenemos lo que necesitamos y más. Sin embargo, queremos pensar en el futuro y muchas veces nos puede dar un poco de miedo. Para la biología, el hecho de imaginárnoslo es exactamente igual como si lo estuviéramos viviendo. Si yo les propongo en este momento que cierren los ojos, el que quiera seguirme un poco en esta percepción, bienvenido. E imaginen que tienen un limón abierto muy jugoso en su mano y van ahora a llevarse esta mitad de este limón abierto y lo van a poner muy cerca a sus labios. Quiero que por favor lleven su mano, lo pongan cerca, huelan el limón, percíbanlo. Incluso depositen unas gotas de limón dentro de su boca, saboréenlo. Pasen el limón por la mucosa de su boca. Y ahora abran los ojos. ¿Alguien quiere contarme qué pasó? Salivaste. ¿Y dónde tienes el limón? Este es un ejemplo muy simple. El simple hecho de oír limón ya nos puso a salivar a todos, ¿no? La palabra. La palabra. ¿Escucharon limón? Y yo estoy diciendo limón y salivamos. Entonces reconocemos en este imaginario, igual que el hecho real, y la respuesta biológica fue igual, con el limón real o con el limón imaginario. Entonces, sospechen lo que puede pasar con cada uno de nuestros pensamientos. La respuesta adaptativa se va a dar, tal cual como si tuviéramos el limón. De igual forma, dentro de los principios del inconsciente, para él el otro no existe, por eso nos enfermamos cuando nos ponemos en conflicto de identificación con el otro. Eso nos pasa mucho a las mamás. Porque entonces lo que le pasa al hijo o a la hija, yo quiero solucionarlo y sufro por él o por ella, aunque él no sufra. Y yo termino enfermándome por lo que a él o a ella le está pasando. Eso se llama un conflicto de identificación. Y para el inconsciente el otro no existe, el otro y yo somos el mismo. Por lo tanto, si yo me identifico contigo, puedo terminar haciendo la solución biológica en mi interior de un problema que es tuyo. Eso es poco amoroso, pero así pasa. El tiempo no existe. Si yo los llevo a devolverse en la historia y a encontrarse con un momento de su infancia en el que jugaban en la playa en el verano con sus hermanos felizmente cogiendo caracolas en la playa, probablemente van a sentir un regocijo en este instante. Porque el tiempo no existe y podemos ir desde el inconsciente a cualquier momento y realmente revivirlo en las sensaciones y en las emociones. Ahora, si siempre fueran los lindos momentos, sería fantástico. El problema es que tenemos una gran avidez por ir a los momentos dramáticos, dejarlos fijados y volver allí de manera consciente o inconsciente. Y adicional, la ilusión no existe, puesto que todo es verdad, como el limón. Teníamos la ilusión del limón y el cuerpo hace la respuesta en el cuerpo. El cuerpo hace la respuesta en las células. El cuerpo simplemente reconoce lo que está viviendo la imaginación y hace la respuesta adaptativa a lo mismo. De tal forma que
Estas son puertas de entrada, tanto para la enfermedad, nos podemos enfermar en razón al otro, nos podemos enfermar en cuanto a lo que imaginamos, nos podemos enfermar en tanto una ilusión, pero también nos podemos curar, y estas son las puertas que utilizamos en biodescodificación para acompañar a nuestros pacientes a transformar y acceder nuevamente al proceso de salud. Siguiente. Basado en esto, durante nuestras formaciones somos muy precisos en hablar de los diferentes pisos de la biología. Esto significa que de acuerdo al origen embriológico se han determinado los órganos y los tejidos del cuerpo, de acuerdo a si esas funciones son arcaicas para sobrevivir, o si lo que hacen es ser órganos para que nos protejan, o si son órganos que nos permiten movernos y sostenernos, o los órganos que están en relación con la comunicación, con nuestro contacto con los demás, a lo que le llamamos los 4 pisos de la biología, y nos tomamos, digamos, tiempo para poder conocer cada órgano, cada tejido, a qué piso pertenece, cuál es su función, cuáles son sus conflictos, con tal de llegar de manera más precisa a través de un ejercicio que se llama el portal de la biología, a encontrar las frases de descodificaciones en relación a las emociones y los síntomas. La siguiente. Puesto que estamos convencidos de un proceso que también nombró Hammer en relación a la tripolaridad, y es que ante una situación precisa dramática hay un impacto en 3 lugares distintos. En la psiquis, es decir, en una emoción precisa, en el cuerpo, en un órgano preciso, y en el cerebro, en un lugar preciso. Por ejemplo, a nivel de las arterias coronarias, una enfermedad coronaria, un infarto agudo del miocardio, hay un conflicto en relación a un instante preciso donde se vivió una pérdida del territorio. Cuando hablo del territorio, hablo del campo de acción. Es decir, un individuo que ha presentado un infarto agudo de miocardio ha tenido en un instante preciso un impacto en estos 3 lugares, en la emoción de sentir que ha perdido su territorio, su campo de acción, a nivel de su cuerpo, en las arterias coronarias, que son las arterias que se encargan de llevar la sangre al corazón, y a nivel del cerebro va a estar un punto específico, unos relevos, unos relés, unas dianas que se han encontrado en las cartografías a nivel de la corteza cerebral. Entonces, es el caso de un hombre, 60 años, llega a su oficina y su jefe le dice que, dada su edad, decidieron que lo iban a remover de su cargo y que él ya no iba a ser el gerente de la compañía. Caso de la vida real. Este hombre que ha dedicado los últimos 30 años a esta compañía, que empezó en cargos bajos y terminó siendo gerente de la compañía, en un instante preciso siente que pierde su territorio, su campo de acción. En ese instante, impacto a nivel de las coronarias, impacto a nivel de la corteza cerebral del lado derecho, en puntos precisos que hay en estas cartografías, y a nivel de la emoción, perdí mi territorio, vivido como un drama. Una semana después, infarto agudo de miocardio. Conexión entre un conflicto emocional sin solucionar y un síntoma como la reacción de adaptación ante el conflicto emocional no resuelto. A eso le llamamos tripolaridad. Y tenemos claro que somos como estas muñequitas rusas, como las matrioshkas. Nosotros guardamos nuestra historia. Así como en la muñequita grande guardamos hasta la más chiquitita, no solamente cuando estamos hoy aquí, todos nosotros guardamos no solo la historia de la infancia, sino la historia de nuestra vida intrauterina, 9 meses en donde tenemos toda una vida de construir, y además la historia de los nuestros con nosotros, en un método que incluye también no solo el proyecto sentido, como les hablaba, sino también lo transgeneracional, y donde sabemos que guardamos la historia de los nuestros en nuestras células, en nuestras memorias, y que muchos de nuestros conflictos
pueden estar en relación a manifestar nosotros situaciones conflictivas vividas por nuestros ancestros que al no ser solucionadas vienen a expresarse en nosotros con una intención positiva de que alguien lo saque a la luz y alguien lo pueda solucionar. ¿De acuerdo? Casos que contarles de estos, por ejemplo, los miomas uterinos. Los miomas uterinos, que son tumores de músculo liso benignos que están en el miometrio, en el músculo del útero, y cuyo conflicto biológico está en relación con sentirse incapaz para poder tener hijos. Generalmente las mujeres con miomas son mujeres que han querido tener más hijos y no pudieron tener los hijos que querían. Pueden tener no solamente una historia conflictiva personal, sino que puede estar en relación con los dolores en relación a los hijos de las mujeres de sus ancestros. Y hasta allá llegamos con este método terapéutico, no para sanar la historia de los ancestros, pero para darle luz a través de una generación y para hacer un cambio en la propia generación que lo mira, en la propia paciente y sobre todo para liberar las que vienen adelante. Así que además a mí me parece una amorosa inversión en nosotros y en los que nos siguen. Por lo tanto, para biodescodificación accedemos a la historia de lo ancestral también de manera muy puntual. Entonces, en el proceso terapéutico, ¿qué hacemos? Es un encuentro entre la vivencia del paciente y la enfermedad que está presentando desde su realidad biológica, puesto que la vida es biológica por esencia, más que psicológica, que es mucho más cultural, donde lo que le damos más sentido es a la etiqueta o al sentido que esa persona le puso en un instante preciso y que viene de acuerdo a su sistema de creencias y a su propia historia de vida, con la intención de que se tome conciencia para poder liberar esa emoción que quedó atrapada al interior del inconsciente biológico celular y poder hacer una transformación, un movimiento, una dinamización, un cambio. Lo que está afuera ya no está dentro. Y en ese encuentro tenemos algunas características que son representativas de la terapia en biodescodificación. Aceptamos lo que pasa al interior de la terapia. Acogemos al paciente con sus emociones y con sus realidades y le ayudamos a amplificar para que vaya a ese lugar a donde no había podido acceder porque era doloroso para él. Con protección, en un ambiente protegido, en un ambiente cálido, con permiso, con paciencia, en un encuentro como el de la gráfica, donde simplemente acompañamos para que el paciente pueda hacer un movimiento y transformar. Diferentes profundidades, entonces, que pueden ser llevadas a cabo en una misma sesión o en diferentes sesiones, donde empezamos por una toma de conciencia, pero fíjense que les digo emocional. Aquí no nos interesa esto de ya entendí. La mayoría de nosotros y de nuestros pacientes que llegan a nuestras sesiones ya entendieron, pero entender no suele ser suficiente. Entender para algunos es útil, pero no suficiente para sanar. Entonces hay que ir más abajo en esta inmersión. Hay que profundizar para que podamos realmente liberar esa emoción, pero desde el lugar de las células. Es una liberación desde las tripas, si me permiten un poco la expresión coloquial, con nuevos aportes de recursos para los pacientes, para que ellos con lo que tienen puedan tener unas nuevas maneras de encontrarse con la vida, porque conflictos vamos a seguir teniendo todos mientras estemos vivos, de eso se trata vivir, pero cambiando nuestras creencias y dándole un nuevo significado a nuestras experiencias pasadas. De tal forma que cuando nos volvamos a parar frente a una misma situación que en un momento dado fue conflictiva, podamos ya ser otro. Definitivamente no somos los mismos en ningún momento de la vida. El mismo hombre no se baña 2 veces en el mismo río, decía Heráclito, ¿verdad? Así que, de igual manera, en las profundidades de la terapia, biodescodificación acompaña al paciente a sumergir para entrar de nuevo a una superficie con nuevos recursos y con nuevas formas para vivir. Con herramientas terapéuticas que llamamos protocolos, simplemente son ejercicios simples en donde se incluye la pedagogía, muchos de ellos ejercicios complementados desde el punto de vista de la PNL, metáforas con unos componentes creativos, pues si estamos trabajando en el cerebro derecho es desde ese lugar, desde un método muy simple pero no por ello simplón,
tan simple que pueda acceder al inconsciente, donde la intención fundamental sea relacionar ese momento del bioshock, ese momento del drama, con la emoción vivida y con el síntoma manifestado a partir de ese instante dramático. Entonces, dinamizamos, volvemos a poner en movimiento lo que estaba bloqueado para poder cambiar la realidad emocional del evento. Esa es una de las características fundamentales. Lo que se viene a mover es la emoción que quedó atrapada de manera conflictiva a nivel de la célula. Entonces, biodescodificación es un enfoque terapéutico basado en el reconocimiento del significado o sentido biológico del síntoma, para que reconociendo para qué, cuál es la utilidad que el síntoma tiene, se pueda encontrar el origen de la enfermedad y así permitir encontrarse con una toma de conciencia, ténganlo muy presente, emocional, desde el cuerpo, desde las células. Si encuentran esa conciencia allí, la intención es que el paciente pueda evolucionar globalmente en su ser. Basado en un conjunto de hipótesis, biodescodificación es un método terapéutico, no es una panacea. Simplemente planteamos hipótesis con el paciente, no tenemos certezas absolutas, cada vez accedo más a lo posible del milagro, sí. ¿Se sanan pacientes con biodescodificación? Sí, eso se los puedo decir desde la coherencia y desde la experiencia que les puedo compartir. Pero entramos desde un conjunto de hipótesis que el que tiene la verdad es el paciente y lo verifica a través de su cuerpo con la intención simplemente de que haya un movimiento interno que lo acompaña a recuperar el estado de salud, el estado de armonía, acompañado, por supuesto, de todos los procesos médicos y terapéuticos que correspondan a su patología. Les dejo aquí algunos de los libros básicos para quien le interese revisar un poco de la bibliografía inicial de biodescodificación. Christian tiene más de 25 títulos hoy en día de libros, algunos de los profesores también tienen otros. En videos de YouTube estamos, la mayoría de profesores, hablándoles de esto para llevar y transmitir este lenguaje. Y aquí simplemente me permitiría invitarlos a realizar una experiencia para sentir un poco esto de qué se trata antes de agradecerles y de abrir un espacio para que conversemos y planteen sus preguntas y cuestionamientos. Las enfermedades son una tentativa de autocuración, una reacción biológica de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable, de manera que cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y con los pensamientos. Es una mirada muy integradora, es lo que a mí realmente me atrapó de la biodescodificación. Y es que para ustedes fundamentalmente empezar a encontrarse con su cuerpo en un lenguaje distinto y poder acompañar a sus pacientes, a sus consultantes desde una manera en donde se relacione el síntoma con una emoción y con un instante conflictivo, los va a abrir a unas perspectivas que sin duda pueden tener un panorama mucho más amplio, al menos así ha sido para mí.